Vale, primero de todo, vale, voy a ir rápido porque está empezando a llover y me está fastidiando. Pero bueno, tengo que grabar un vídeo, quiero hacerlo, estoy muy inspirado y ahí vamos. Hoy hablaremos de la historia, de una parte de la historia en Francia, siglo XV, del misticismo que hay detrás de una gran hazaña, de un personaje muy importante de Francia y qué pasó, qué hizo y qué logró Juana de Arco. Bienvenida, bienvenido a Kiss Pep Sage, este canal que tanto nos gusta reflexionar. Y hoy hablaremos de misticismo, de asedio, de la historia de Francia y del poder de Juana de Arco. Sígueme y hablamos de ello. Mirad quién nos acompaña hoy, él disfruta de estos paseos. De todas maneras nos lo tomaremos con calma. Primero de todo, vale, vamos a hablar del contexto histórico. Después entenderemos cómo nace el personaje, la persona de Juana de Arco, y luego entenderemos finalmente qué hizo, cómo lo hizo, por qué y cuál fue el desenlace. Analizaremos todo en un contexto religioso, ya que esta historia pasa en una crisis religiosa, justo cuando el cristianismo iba creciendo, ¿no?, con las incursiones de los templarios, y en el mismo siglo XIV empezó la guerra de los 100 años. Todo sumido en una crisis donde Francia quería reclamar de sus tierras pues las pertenencias inglesas, ¿no?, dentro de su territorio. Los ingleses habían acumulado en Francia posesiones desde 1154, en la Guerra de los 100 años, 1337 hasta 1453. Francia luchó contra los ingleses para rescatar de sus tierras estas posesiones suyas. Juana de Arco nace en plena guerra de los 100 años. Triunfó y murió con 19 años. Es increíble a tiempos de ahora, ¿no? Pero sin compararlo con la era actual, por supuesto. Era una niña que ya desde pequeña, a los 7 años, afirmaba tener visiones de santos como Santa Catalina, Santa Margarita y San Miguel. Estos personajes la irían guiando durante toda su vida, afirmando, pues ella misma afirmaba, le decían que debía ir con piedad siempre, y por supuesto le alertaron de que en 1429 ella salvaría Francia de las manos de los ingleses en el asedio de Orleans. Juana, con 17 años en aquel entonces, increíble, fue a hablar con Robert de Baudricourt y lo convenció, le costó lo suyo, pero lo convenció para que tuviera una escolta y un caballo, un escuadrón. Se fueron a Orleans y la salvaron el asedio de Orleans de los ingleses, así que Francia alteró el curso de esta guerra gracias a Juana de Arco, ¿no? Lo más importante, yo creo, es que en este contexto rescató la fe de un pueblo religioso que se sumía en una crisis. Sabéis que la Edad Media aquí en Europa fue caracterizada por la gran recuperación de Jerusalén, la Tierra Santa, de los infieles, y hubo la gran expansión, ¿no? Fue como la época de florecimiento de la religión cristiana. Sumidos en una crisis como tal, en aquel entonces, Juana infundió mucho valor y mucho coraje a los franceses, que se veían acorralados por los ingleses en sus propias tierras. Eso hizo girar las tornas. Muchos historiadores afirman que Juana era una gran estratega y una gran tacticista. Acabó en el año 1430, cuando se dirigían a Campagne, poseída por el ducado de los Borgoñones. Ahí capturaron a Juana y finalmente sí, fue prisionera, fue interrogada y fue juzgada por sus actos. Ellos la condenaron a muerte a la hoguera por herejía. Sus conceptos, sus ideas eran demasiado revolucionarias. Ahora muchos, a partir de este desenlace, diréis, bueno, fue una profeta en la fe cristiana que predicó la palabra de estos santos. O básicamente muchos otros diréis, tenía un trastorno mental como la esquizofrenia, y estas voces no eran más que un afloramiento de este problema psicótico que ya tenía desde la infancia. Vamos a darle un giro a todo esto en este canal. Como sabéis, esta historia es muy bonita, realmente. Yo creo que sí pudo escuchar alguna voz. Todos a veces sentimos estas voces que nos hablan desde nuestro corazón, este valor, esta inquietud por realizar un sueño, ¿no?
la importancia de hacer caso a estas voces es que muchas veces se cumplen y parecerán obra de espíritus, de extraterrestres o de otras fuerzas a las que muchos desconocemos y pocos nos atrevemos a ir apoyando, pero realmente si escuchamos nuestra voluntad podemos llegar a alcanzar hazañas, a alcanzar sueños, objetivos que muchas veces se pueden clasificar como de profecías. Todo el mundo tiene una narración personal que puede alimentar con historias épicas. Eso es lo que nos enseña Juana de Arco, esto es lo que le pasa. Y por supuesto, más allá de poder escuchar a Santa Catalina, Santa Margarita o San Miguel, ella lo que hace es infundirse de valor y perseguir su propio camino, perseguir su objetivo y motivarse para ello, usando la fantasía. En este canal hemos repetido muchísimo que la fantasía, dejarse fantasear, es clave para nuestra motivación. Juana de Arco, aparte de estratega y tacticista, probablemente fue una gran motivada, fue una persona existencialmente muy llena que consiguió su propósito, hasta que finalmente, como nos dice la historia, y como estaba diciendo antes del análisis personal de Juana, en 1431 fue quemada en la hoguera por herejía, ¿no? También vemos que el mundo sigue en contra de estas grandes mentes, estos grandes héroes, ¿no? La vida del héroe se caracteriza muchas veces por su muerte, y es que un héroe se sacrifica. Jesús es la figura del gran héroe, murió en la cruz por un propósito. Muchas veces tenemos esta idea, ¿no?, de que nosotros en la vida morimos por un propósito, y eso es existencialmente la cúspide de la experiencia de la autorrealización, llegar a morir por un sueño, vivir hasta la cumbre del propósito. Espero que os guste esta idea de Juana. Voy a dar la vuelta y porque empieza a llover más en serio. Y nada, espero que os haya gustado este análisis. Vamos a seguir analizando en futuros vídeos más personajes. Si me lo decís en comentarios, os ha gustado, darle like, compartir el vídeo con los héroes y heroínas que conozcáis en vuestras vidas, y viva la libertad existencial y de propósito. Nos vemos en Kiss Pepsage. Hasta la próxima.